Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy nos detendremos a analizar lo que está sucediendo en el ámbito social respecto a esta pandemia de COVID-19, y es que, como usted sabe, esta pandemia ha golpeado en diferentes frentes, entre ellos definitivamente lo que tiene que ver con la pobreza, una pobreza que ya venía agudizándose en el planeta en el último siglo por lo menos, y que se ha visto aún más agudizada a propósito de la llegada del nuevo virus del SARS-CoV-2. La pandemia incrementó también la mortalidad infantil, la desnutrición y el ámbito de la niñez, particularmente aquellos que han tenido que salir a trabajar para ayudar en sus hogares. Los pobres han pagado el precio más alto de esta pandemia, según la Organización Panamericana de la Salud. Hoy le tendremos el reporte de esta organización respecto a este tema. Y los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos reportaron 21 casos de eventos adversos a la vacuna de Pfizer. Hoy también estaremos hablando de esto, y nuestros reportes vendrán desde Francia y Colombia para que usted se quede con nosotros. Vamos pues con nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos presenta nuestra pieza, la pieza que da contexto al tema que hoy nos ocupa. COVID-19, la pandemia. La humanidad necesita liderazgo y solidaridad para vencer al coronavirus y podría aumentar el número de personas que viven en la pobreza extrema, advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2020 fue el inicio de la mayor crisis del siglo XXI, aunque se advierte del coste que dejó en su primer año pandémico. Las repercusiones mayores podrían darse de manera paulatina en los próximos años. El aumento de la pobreza es el mayor riesgo. El organismo advierte que los impactos severos por el coronavirus podrían llevar a la pobreza extrema a 207 millones de personas más sobre las actuales proyecciones de la pandemia, lo que elevaría la cifra total por encima de 1.000 millones para el año 2030. El estudio, resultado de la alianza de larga duración entre el Programa de las Naciones Unidas y el Pearson Center for International Futures de la Universidad de Denver, evalúa el impacto de diferentes escenarios de recuperación de la COVID-19 en los objetivos de desarrollo sostenible y evalúa los múltiples efectos de la pandemia durante la próxima década. En los escenarios analizados, línea de base COVID-19 y de daños elevados, el primero basado en la tasa de mortalidad y en las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, habrá 44 millones de personas más viviendo en la pobreza extrema para el año 2030. Y en el segundo escenario, en el que se prolongaría la recuperación, la COVID-19 llevaría a 207 millones de personas más a la pobreza extrema en el año 2030 y aumentaría el número de mujeres pobres en otros 102 millones. El estudio señala que el invertir en los objetivos de desarrollo sustentable durante la próxima década, enfocadas en programas de protección social, bienestar, gobernanza, digitalización y en una economía verde, no solo podría impedir el aumento de la pobreza extrema, sino que de hecho superaría la trayectoria de desarrollo del mundo anterior a la pandemia. El documento es el primero de una serie de informes que el Programa de las Naciones Unidas publicará sobre el impacto de la COVID-19, enfocado en las implicaciones de la pandemia sobre la pobreza, la educación, la salud, la nutrición y la igualdad de género, también conocidos como Objetivos de las Personas en la Agenda 2030. Informó Isaura López Villalobos.
Antes de continuar, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta los datos más actuales que ha proporcionado la OMS en torno a la pandemia. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tras varios días de cifras moderadas, en las últimas 24 horas ha habido un preocupante repunte tanto en casos de COVID-19 como en fallecimientos diarios, lo que hace temer que el aumento de las reuniones sociales en las vacaciones navideñas eleve aún más los números de la pandemia. En concreto, se registraron, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, 735.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, la tercera peor cifra diaria en más de un año, que elevan el total global de contagios a 86,4 millones. En cuanto a las cifras de muertos, se produjeron 13.900 muertes en una jornada, la segunda peor cifra, por lo que el total de fallecidos sube a 1,88 millones. América, con 37 millones de casos en el balance acumulado, también registró la segunda peor cifra de infecciones en un día, 437.000, aunque Europa, con 27 millones de casos acumulados, sigue mostrando una curva relativamente estable. A nivel nacional, países como Reino Unido o Colombia siguen mostrando las peores cifras diarias de la pandemia, aunque las gráficas son más estables en otros territorios que lideran la tabla de las naciones más afectadas por la COVID-19. Estados Unidos se mantiene en todo caso como el país con más casos confirmados, ya son 21 millones, seguido de India con 10 millones, Brasil 7,8 millones, Rusia 3,3 millones y Reino Unido con 2,8 millones de contagios. En el campo de las campañas de vacunaciones, expertos de la OMS recomendaron el jueves que las personas que sean vacunadas contra la COVID-19 reciban las dosis de la misma fabricante y que, por tanto, si reciben primero una dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, la segunda también ha de ser de esa farmacéutica. Añadieron que es recomendable no recibir vacunas contra otras enfermedades hasta pasadas 2 semanas de recibir la destinada a proteger contra el coronavirus SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Antonio, por esta información. Y mire, volviendo al tema que hoy nos ocupa, esta pandemia de COVID-19 incrementó la mortalidad infantil, la desnutrición y la pobreza, además del trabajo infantil. Se estima que debido a la pandemia durante el 2020, la pobreza extrema mundial aumentó por primera vez en más de 20 años, además de las fuerzas de los conflictos y el cambio climático, que ya estaban desacelerando los avances en la reducción de la pobreza, explicó el Banco Mundial. Se estima que la pandemia de COVID-19 empujó hasta 115 millones de personas a la pobreza extrema ese año, mientras que la cifra total llegará a los 150 millones para cuando termine el 2021, según la gravedad de la contracción económica. El Banco Mundial explicó que a causa de la pandemia y la recesión mundial, más del 1% de la población del mundo caerá en la pobreza extrema. En el informe también se llega a la conclusión de que muchos de los nuevos pobres serán habitantes de países que ya presentaban tasas de pobreza elevadas. En unos cuantos países de ingreso mediano, un importante número de personas caerá por debajo del umbral de la pobreza extrema. Se estima asimismo que alrededor del 82% del total se registrará en estos países. La combinación de la pandemia de COVID-19 con las presiones generadas por los conflictos y el cambio climático hará imposible alcanzar el objetivo de poner fin a la pobreza para 2030 si no se toman rápidamente medidas de políticas importantes y significativas, según el Banco Mundial. Para el 2030, la tasa de pobreza mundial podría llegar al 7%, informó Rocío López Fonseca. Y los pobres han pagado el precio más alto de esta pandemia, así lo confirma la Organización Panamericana de la Salud. Aunque ya se empieza a contar con vacunas anti-COVID-19, el 2021 seguirá siendo marcado por una fuerte actividad epidémica, advirtió Cristian Morales Furiman, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México. Aunque ahora ya se empiece a contar con vacunas anti-COVID-19, el 2021 seguirá estando marcado por una fuerte actividad epidémica, con su triste lote de hospitalizaciones,
muertes y sufrimiento. Por ello, además de vacunar a las personas con comorbilidades, la OPS México valora que la estrategia de inmunizar a pacientes comience en la periferia. Luego, evidentemente también, y eso lo valoramos enormemente, la idea no solo de apuntar hacia los grupos de mayor riesgo, que son las personas, los adultos mayores, y en particular los adultos mayores con morbilidades o comorbilidades como la hipertensión o la diabetes, sino que además se empiece desde la periferia, se empiece desde las zonas remotas, porque son los pobres, y eso no hay que olvidarlo, quienes han pagado el más alto precio en vidas humanas y en sufrimientos por la pandemia de COVID-19. Así que se debe de proteger a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad primero, tanto por razones sanitarias como por razones sociales, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Queremos recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Y mire, le hemos contado a lo largo de las últimas semanas el proceso que han seguido algunos laboratorios en la fabricación de sus vacunas, evidentemente las diferentes fases por las que tienen que atravesar antes de que éstas sean suministradas a la población en general. En particular, hemos seguido algunas de ellas porque tendrán sin duda alguna el apoyo de algunos países en América Latina para la distribución y en algunos casos para la fabricación también de estos biológicos. Los laboratorios Liomont fabricarán 250 millones de dosis de vacunas anti-COVID, de las que México va a adquirir, por cierto, 77.4 millones de dosis para inmunizar a más de 38 millones de personas, según ha dado a conocer el propio gobierno. Esto en relación con la vacuna que fabricó el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Se lo hemos dicho también aquí que esta es la principal apuesta, o ha sido una de las principales apuestas del gobierno mexicano, el biológico que desarrollaron AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Hace algunos días también le dábamos la noticia de que COFEPRIS, que es la comisión reguladora en nuestro país, dio luz verde para que se suministrara esta vacuna, y que entre Argentina y México van a estar envasando y distribuyendo este biológico, lo cual lo hace, digamos, territorialmente más cercana a la distribución y más sencilla, dado también que este biológico no requiere ultra refrigeración como sí sucede en el caso de la vacuna que desarrolló Pfizer. Este antígeno será elaborado en el laboratorio Ambince de Argentina y Liomont, que cuentan con una de las plantas más modernas y de mayor capacidad en la región. Ahí se completará el proceso de estabilización, fabricación y envasado. En América Latina, México será el mayor productor de vacunas tras el acuerdo de colaboración con la Fundación Carlos Slim, con el gobierno federal, la Universidad de Oxford y AstraZeneca, a través de un convenio que se conoce como Juntos por la Salud, luego de que se obtuvo ya el registro de uso de emergencia por parte de la COFEPRIS. AstraZeneca comenzará a desarrollar este biológico en Argentina y a partir de marzo se hará la producción y distribución de su vacuna desde México. La proyección es fabricar hasta 250 millones de dosis durante 2021, de las cuales, como ya le decía, México va a adquirir 77.4 millones para inmunizar a más de 38 millones en su población. La planta de Liomont está ubicada en Ocoyoacac, tiene una superficie de más de 1.600.000 metros cuadrados, una fábrica sin duda muy grande y, como ya se refería en esta información, con la tecnología más avanzada. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Debido a la situación extraordinaria por la que atraviesa el planeta, un organismo de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó aplicar las 2 dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19
en un lapso de entre 21 y 28 días. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se mantenga el protocolo establecido para la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, que dispone suministrar a una misma persona 2 dosis de la vacuna con una diferencia de entre 21 y 28 días. Esta ha sido una de las recomendaciones que emitió el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la Agencia de la ONU. No obstante, este grupo señala que en casos excepcionales y dependiendo de la situación epidemiológica de cada país y de la disponibilidad de las vacunas, se puede extender el periodo entre ambas dosis por un tiempo limitado. Los expertos explicaron que el periodo de aplicación entre las primeras dosis y la segunda puede ser máximo de hasta 6 semanas. Otra de las recomendaciones se refiere a las reacciones alérgicas que la vacuna puede causar en algunas personas. El grupo asesor aconseja que la administración de la vacuna se produzca en un lugar donde existan los medios médicos y dar el debido seguimiento a la reacción alérgica. En cuanto a si las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna, los expertos dijeron que eran incapaces de establecer una recomendación ante la falta de información científica existente en este momento, aunque estiman que en el caso de aquellas que trabajan en el sector sanitario, los riesgos de su inoculación son menores que los de no vacunarse, informó Rocío López Fonseca. Y mire, hablando de vacunas, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos reportan 21 casos de eventos adversos a la vacuna de Pfizer. El sistema de notificación de eventos adversos a las vacunas anti-COVID-19 detectó 21 casos de anafilaxia después de la administración del primer lote de 1.8 millones de dosis reportadas de la vacuna Pfizer y BioNTech. Se trata de 11 casos por millón de dosis. La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que rara vez ocurre después de la vacunación, explican los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, CDC en Estados Unidos. La reacción ocurrió dentro de los 15 minutos posteriores a la vacunación. Se determinó que 21 casos eran anafilaxia, incluidos 17 en personas con antecedentes documentados de alergias o reacciones alérgicas, 7 de los cuales tenían antecedentes de anafilaxia. El intervalo medio desde la recepción de la vacuna hasta la aparición de los síntomas fue de 13 minutos. Entre las 20 personas con información de seguimiento disponible, todas se habían recuperado o habían sido dadas de alta, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Vamos ahora con nuestro compañero Isaac Meneses, periodista del canal TRO en Colombia, para conocer los datos más actuales, cómo se desarrolla hoy por hoy la pandemia ahí en este país. Isaac, te saludamos. Adelante con la información. La lucha contra el COVID-19 en Colombia sigue latente y es que en las últimas horas el gobierno de este país ha determinado que las medidas para contrarrestar el aumento de los casos positivos por COVID-19 serán mucho más fuertes. Esto es decir, que habrá mayores controles en todo el territorio nacional porque ya se reportan más de 100.000 casos positivos activos y más de 45.000 muertes. Los ministros de Salud y del Interior determinaron a través de una circular que estas medidas regirán bajo el nivel de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos, es decir, que en regiones como Bogotá, Cali, Cúcuta e Ibagué, donde se presenta una ocupación mayor del 80%, habrá un toque de queda generalizado, es decir, que habrán restricciones a partir de hoy a la medianoche y hasta el próximo martes hasta las 5 de la mañana, donde las personas no podrán llegar a salir a realizar diferentes actividades que anteriormente realizaban, es decir, salir de compras o hacer turismo, porque el nivel de contagios en estas regiones de Colombia sigue bastante alto. Pero en las ciudades donde el nivel de ocupación de camas UCI es menor al 80%, las medidas no serán más flexibles, es decir, seguirá habiendo un toque de queda a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Esto para poder disminuir la cadena de contagios de COVID-19 que se registra en todo el territorio nacional. Y es que algunas autoridades han manifestado que debido a esta alta tendencia de contagios podría haber llegado a nuestro territorio nacional la nueva cepa de COVID-19 que se registró en Inglaterra, pero el presidente Iván Duque ha dicho que todavía esta información no ha sido confirmada. Lo que sí ha confirmado el presidente de los colombianos es que en la segunda semana de febrero iniciará todo el proceso de vacunación con la primera línea de médicos, del personal médico que ha estado atendiendo la emergencia y con los mayores de 80 años. Serán alrededor de 34 millones de personas en toda Colombia que serán vacunadas
con la vacuna Pfizer, AstraZeneca y Janssen, las 3 vacunas que ya ha comprado el gobierno de Colombia, que son alrededor de 40 millones de vacunas. Asimismo, el gobierno nacional le ha dicho a todos los colombianos que deben mantenerse las medidas de aislamiento, del uso de tapabocas y, por supuesto, el lavado continuo de manos con agua y jabón. Estas medidas regirán hasta que pueda llegar a ser una realidad la vacunación en todo el territorio nacional. Esta es la información que registramos nosotros desde la ciudad de Cúcuta, al oriente de Colombia. Continúen ustedes con más información y un saludo especial a todo el equipo del informativo Coronavirus, la pandemia del Canal 44 en México. Muchísimas gracias, Isaac Meneses, por esta información. Regresamos a el tema que hoy nos ocupa y para ello me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Belén. Buen día. Igualmente, doctor, hoy el tema, como ya le adelantamos a nuestra audiencia, tiene que ver con los efectos sociales y económicos que nos ha dejado esta pandemia, particularmente en algunos grupos vulnerables. Pero yo quisiera, doctor, antes de entrar al tema propiamente, y me parece que es oportuno porque acabamos de escuchar varias piezas relacionadas con las vacunas. Sí. Una de ellas, doctor, la que tiene que ver con este pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de no alterar los lapsos en los que se tiene que suministrar aquellas vacunas que requieren de 2 dosis, doctor. Sí, claro, Belén. Me parece que es un buen pronunciamiento. Hace 2 días lo comentamos aquí mismo en el programa. Los ensayos clínicos fueron como tal en un esquema de 2 dosis, la vacuna de Pfizer particularmente. Mira, de las vacunas que están en este momento ya en aplicación masiva, prácticamente las de CanSino son las que están diseñadas para una sola dosis. Las demás son de 2 dosis. Así se tienen que administrar. Si así fueron los ensayos clínicos, los resultados, tanto de eficacia como de seguridad, entonces así es como aplican. Se entiende la necesidad que hay de vacunar lo antes posible a la mayor cantidad de población posible, pero eso no debe modificar los protocolos. Me parece que ha sido una buena decisión de la Organización Mundial de la Salud decirle a los países: alíñense, por favor, cumplan con la manera en la que fueron diseñados estos protocolos y vacunen 2 dosis como está establecido, en los casos que son 2 dosis. 2 dosis y en los tiempos, doctor, Claro. porque escuchamos también cómo en lo que se fabrican más dosis, entonces prolonguemos el tiempo para aplicar la otra dosis y esa vacuna que debió haberse aplicado en tiempo informal, destínenla a otra persona. Eso es. Lo cual también puede alterar el proceso de inmunización. Definitivamente lo puede alterar. Efectivamente, la idea no era ir a una sola dosis, la idea era la posibilidad de que en lugar de que fuera a los 28 días o a los 21 días, en el caso de Moderna es a los 21 días, en el caso de Pfizer es 28 días. La idea era que posiblemente la segunda dosis fuera más adelante, incluso algunos meses después, para que con la primera dosis se diera cobertura a una mayor población. Pero creo que no era la mejor idea. Yo creo que hay que respetar cómo fueron los protocolos de investigación y precisamente cómo surgieron los resultados de eficacia y seguridad. Claro, y por otra parte, doctor, escuchábamos ya también este informe del Departamento de Estados Unidos encargado precisamente de dar seguimiento a los temas de salud sobre las reacciones adversas que ha generado la vacuna de Pfizer en la población estadounidense. Sí, es una red de vigilancia precisamente de la seguridad de estas vacunas y la publicación la hacen los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta. También lo comentábamos aquí hace un par de días, Belén, una publicación muy interesante porque da respuesta a lo que los protocolos de igual forma fueron evidenciando a lo largo de los meses y como señalábamos nosotros, hablar de seguridad implica revisar los eventos adversos graves y los eventos adversos. Y el hallazgo de anafilaxia, que para decirlo de forma sencilla, son los
efectos alérgicos, habitualmente alérgicos importantes que puede presentarse con un fármaco, con una vacuna, etcétera. Bueno, ese estudio de vigilancia de anafilaxia mostró solamente 28 casos, 28 casos, pero en 1.800.000 aplicaciones. Entonces, creo que eso debe dar pauta para nuevamente aconsejar a quien nos escucha sobre dar confianza a estas vacunas. Son altamente seguras, son de alta eficacia y creo que van a venir a dar el gran beneficio que espera la humanidad con respecto a la contención de la pandemia de COVID-19. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa y regresamos sí. ya para entrarle al tema que hoy nos ocupa. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. También nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Regresamos. Se lo decíamos ya a inicio de semana, llama la atención que Canadá está sufriendo para hacer frente a esta pandemia de COVID-19. Quebec impone toque de queda por la pandemia. Esta provincia francófona de más de 8.4 millones de habitantes es la primera en Canadá que impone este toque de queda para enfrentar la pandemia. A partir del próximo sábado, Quebec, en Canadá, aplicará el toque de queda. Así lo anunció el gobierno de esa provincia con la intención de disminuir los contagios y hospitalizaciones por el coronavirus. Esta provincia, de más de 8.4 millones de habitantes, es la primera en Canadá que impone un toque de queda para enfrentar la pandemia. Se explicó que a pesar de que las escuelas, las tiendas y otros negocios han estado cerrando desde diciembre, las infecciones y las hospitalizaciones siguen aumentando. Muchos adultos mayores están llegando a los hospitales tras infectarse en viviendas. A partir del sábado y hasta el 8 de febrero, los habitantes de Quebec estarán bajo toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Cualquiera que sea sorprendido violando la norma puede ser multado desde $1,000 hasta $6,000 canadienses. Quebec reportó 47 fallecimientos por COVID, así como 2,641 casos nuevos de contagios de coronavirus y un aumento en las hospitalizaciones y el número de personas en terapia intensiva, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Hablábamos entonces de los diferentes frentes que ha golpeado esta pandemia de COVID-19. Uno de ellos tiene que ver con el humano y con el social, doctor, y con estos grupos vulnerables, por ejemplo, la niñez, donde hemos visto mayor grado de desnutrición, mayor grado de pobreza, mayor grado de abandono también, claro. Y lamentablemente otro de los grandes flagelos, el trabajo infantil al que se obliga a los niños cuando hay una situación de pobreza extrema. Sí, Belén. Para muchos analistas del ámbito social y económico, la pandemia de COVID-19, posiblemente como ningún otro fenómeno mundial, ha profundizado la brecha de desigualdad a todos los niveles, en todos los grupos etarios y de todos los grupos vulnerables de la población. Los niños particularmente han sido muy afectados en ese sentido por varias razones. Por la naturaleza propia del niño que está sustentando mucho de su desarrollo en la relación social, en la convivencia con los demás niños, en la manera de relacionarse, porque no todo es aprender aspectos técnicos en la escuela, sino, lo decíamos aquí, la formación integral en valores, pero particularmente en la convivencia social.
En el caso de los niños, de igual manera, hay algunos estudios que demuestran que, por ejemplo, los niños en situación de calle se incrementó probablemente entre el 10 y el 12% en países de América Latina. El abandono de niños, de igual manera la violencia intrafamiliar que incluye a niños y particularmente a mujeres se incrementó durante esta pandemia. Se incrementaron los trastornos emocionales durante la pandemia, derivado, pues, evidentemente de muchas pérdidas de empleos, del impacto económico que ha sufrido la mayor parte de la sociedad y también de los múltiples momentos de cuarentena social o de aislamiento social, que es el término correcto. Cuarentena se utiliza para otra cosa. Y por otro lado, Belén, creo que uno de los grupos de alta vulnerabilidad desde el punto de vista emocional ha sido el de los adultos mayores. Si bien en diversos momentos las sociedades le han perdido el respeto a COVID-19, no lo generalizo, por supuesto, pero si bien hemos visto ese fenómeno en diversos momentos, lo que sí me da la impresión es de que la sociedad sí ha buscado cuidar a sus adultos mayores. Vamos, el escenario en donde los jóvenes salen, se divierten, es su esencia, es parte de su naturaleza, pero sí tienen en mente que no, mi abuelito, mi abuelita o mis padres, no, que se cuiden, deben estar bien cuidados y tal, ¿no? Independientemente de que para cuidarlos también hay que cuidarnos nosotros, porque podemos ser nosotros quienes llevemos la transmisión de la enfermedad a los adultos mayores. Pero ellos sí han estado en más aislamiento social y evidentemente eso impacta mucho desde el punto de vista emocional, sobre todo a ellos que pues sí necesitan la convivencia familiar, la convivencia social en general. Y pues qué decir del aspecto económico, Belén, en lo relativo a la economía. Esta ha impactado de forma diversa dependiendo del estado previo de la economía en los países. Se habló de una contracción global del 7% de la economía mundial, pero con diferenciación entre los países. Por ejemplo, recientemente el Banco Mundial habló de que para el caso de México, al parecer la contracción económica fue del 9%. Y así lo ha descrito para diferentes regiones y para diferentes países. Sorprendentemente, una de las economías menos golpeadas en el recuento del año completo del 2020 ha sido la economía de China, porque finalmente China tuvo 100,000 casos de COVID-19. Finalmente, desde junio, Hubei, bueno, específicamente Wuhan, no tiene casos de COVID y fue el epicentro. Y 100,000 casos para un país como China, pues finalmente fueron muy pocos casos. Ellos lograron un control rápido de la pandemia y están teniendo una recuperación económica sorprendente. Si hubiéramos hecho un recuento en los primeros 2 meses o 3 meses, por supuesto que la economía de China fue una de las más golpeadas, pero fue tan rápida la recuperación que de igual manera a lo largo del año ya han tenido una importante recuperación económica y es muy posible que durante el 2021 tengan ya un estado casi normal del desempeño de su economía. China, por ejemplo.
Claro. Doctor, y estas condiciones que no han sido lamentablemente generalizadas, hay países que han sufrido realmente de una manera muy severa esta pandemia, no solamente en cuanto al número de casos, sino también en lo que ello ha implicado. Usted ya lo mencionaba, el aspecto social que ha venido en cascada, porque al cerrar prácticamente todos los centros de trabajo, muchos de ellos no pudieron continuar con labores desde casa y tuvieron que prescindir de esos empleos. Y entonces la cascada viene cuando un padre o una madre o los dos se quedan sin trabajo, y muchas veces cuando estas personas son el sustento de niños o de personas de la tercera edad. Efectivamente, Belén. Y entonces eso como consecuencia trae trastornos emocionales importantes, ¿no? Estados de ansiedad, de depresión, de desesperación, desesperanza de igual manera. Y creo que esto ha sido la constante en muchos países de bajos ingresos, en donde la pérdida de empleos fue mayor, y de igual forma en donde la economía formal es proporcionalmente menor que en países desarrollados, y derivado de lo anterior ha sufrido muchísimo. Las familias han sufrido, particularmente las que descansan su economía en el desempeño, digamos, en economía informal. Creo que han sido de los países más afectados, y ahí están, bueno, pues evidentemente los países latinoamericanos. Y en ese sentido, doctor, también se abre otro frente de riesgo, porque las personas tienen que salir al espacio público a buscar la manera de ganarse la vida, no se pueden quedar en casa como muchos desearían o desearíamos que todos nos pudiéramos quedar en casa. Y también pensaba en estos niños que usted mencionó al principio, doctor, los niños que viven en o que son de la calle y que tienen que trabajar también en las calles. No son niños que hoy por hoy están resguardados en casa o están siguiendo sus clases habituales por línea. Es un contexto muy distinto para estos niños, doctor. Sí, Belén, definitivamente. Y también en el caso de muchos países, algo que ha impactado mucho por motivo de COVID-19 ha sido fenómenos de movimientos migratorios. Estos movimientos migratorios que son obligados por razones de conflictos bélicos o de conflictos sociales violentos, etcétera, pues han representado un riesgo mayor de transmisión de la enfermedad de COVID-19, y pues eso convierte a ese fenómeno en un círculo vicioso, en donde ya de suyo, con tanto impacto económico, psicológico, social, económico, derivado de la movilidad de poblaciones que tienen condiciones de violencia en sus países, pues ese fenómeno en particular genera más riesgo de transmisión de la enfermedad entre esos grupos vulnerables. Belén, yo creo que yendo un poco más atrás y a lo macro, en relación a el impacto económico y social del que estamos hablando, creo que valdría la pena como dividir en dos grandes grupos la manera en la que los países decidieron gestionar la pandemia, si es que la planeación en su momento y en sus inicios fue de esa manera. Hay países que incluso han declarado públicamente a través de sus autoridades que decidieron dosificar la pandemia. ¿A qué me refiero? Bueno, a que consideraron o no estrictamente necesario o visualizaron incapacidad para una contención y una mitigación en corto tiempo, y entonces dijeron lo importante será que no nos rebase en la capacidad de hospitalización de casos graves,
que no nos rebasen la capacidad de atención a los pacientes en estado crítico, independientemente de que esto dure más tiempo. Probablemente algunos de estos países no identificaron que ese mayor tiempo en estos momentos pues se ha convertido en una crisis social y económica, porque no fue un poco más tiempo, sino mucho más tiempo. Ya estamos hablando de un año por lo menos. Esos países han sido los más impactados desde el punto de vista económico y social. Otros países decidieron adoptar medidas de contención radicales, que ya lo hemos platicado aquí. En algunos momentos tuvieron la crítica de que esas medidas de contención radicales rayaron en la vulneración de los derechos humanos, pero esos países en pocos meses ya no tienen casos de COVID-19 y ya tienen casi un desarrollo normal desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Preguntémonos qué fue mejor. Así es, doctor. Con esta pregunta y esta reflexión vamos a la pausa. Regresamos con mucha más información. La Organización Mundial de la Salud pide a las dependencias de salud crear más puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales de las enfermeras. 3 de cada 10 enfermeras en el mundo están en las Américas. En promedio, la región cuenta con 83 enfermeras y enfermeros por cada 10,000 habitantes. Más del doble del promedio mundial, que es de 36. Sin embargo, 87% de todos estos profesionales están concentrados en 3 países: Brasil, Canadá y Estados Unidos. El informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras y la campaña Nursing Now, destaca las contribuciones y desafíos que enfrentan los casi 28 millones de enfermeras y enfermeros a través del mundo. En los 35 estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud que han reportado datos, solo 36% del personal de enfermería está en zonas rurales. En un estudio reciente sobre los profesionales de la salud, se concluyó que durante esta pandemia 1 de cada 4 estaba sufriendo depresión y ansiedad y 1 de cada 3 insomnio. El documento establece que los gobiernos deben invertir mucho más en educación de enfermería, crear puestos de trabajo y mejorar las remuneraciones, así como mejorar las condiciones laborales, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Europa, específicamente a Francia. Ángel Calvillo, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta la siguiente información. Ángel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio del Canal 44. Francia va a mantener las restricciones a los movimientos en las próximas semanas, con bares, restaurantes, cines, teatros, estadios o salas de espectáculos cerradas, y no se descarta que tenga que endurecerlas todavía más. La nueva variante del coronavirus, que está causando el colapso del sistema sanitario británico y de la que ya se tiene constancia de al menos 19 casos en Francia, preocupa mucho al gobierno. El primer ministro francés, Jean Castex, advirtió este jueves de que el nivel de contagios no solo sigue siendo elevado, con más de 15.000 diarios, sino que tiene tendencia a progresar desde mediados de diciembre. Y a pesar del inicio de la vacunación, la situación sanitaria es más delicada en las últimas semanas. Por eso el primer ministro advirtió de que los bares y restaurantes no podrán abrir como mínimo hasta mediados de febrero. Los cines, teatros, museos, salas de espectáculos y centros deportivos podrían volver a la actividad a comienzos de mes próximo, pero eso solo si las cosas van a mejor, y esa no es la tendencia actual. Todos estos establecimientos están clausurados administrativamente desde que Francia puso en marcha un segundo confinamiento que se prolongó desde finales de octubre al 15 de diciembre. Desde mediados de diciembre al confinamiento le ha sucedido un toque de queda nocturno entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. En una quincena de departamentos del este del país, donde la incidencia de la epidemia es más alta, ese toque de queda empieza antes, a partir de las 6 de la tarde, y esa regla probablemente tendrá que extenderse a una decena de departamentos más
más que presentan una evolución inquietante. La preocupación por la llamada variante inglesa de la COVID se traduce en primer lugar en que con carácter general se va a mantener cerrada la frontera con el Reino Unido. Los pocos que puedan entrar a Francia desde Gran Bretaña lo tendrán que hacer con un test PCR negativo. Francia es uno de los países europeos más afectados por la pandemia hasta ahora. Se llevan registrados más de 2,7 millones de contagios y casi 67.000 muertos. Reportó Ángel Calvo desde Francia para el programa Coronavirus la pandemia. Muchas gracias, Ángel Calvillo, por esta información. Doctor, pues ya lo decíamos, Europa tristemente también con estos números muy desbordados, a diferencia de estos otros países que lograron contener de una manera mucho más temprana la transmisión y que hoy por hoy pues están en unos índices, digamos, óptimos, ¿no?, de control. Sí, muy bajos, con casos contados y además con capacidad de contener inmediatamente cuando se identifica un caso o un brote. El ejemplo más reciente es Japón, que tuvo un pequeño brote, unos cuantos casos, pero inmediatamente hicieron una contención epidemiológica que les permitió no tener mayor crecimiento de la enfermedad. Belén, Japón tiene una población, si mal no recuerdo, de 80 millones de personas. Y de igual manera, perdón si no soy preciso en el dato, pero recuerdo que la última revisión que hice de los números de Japón no rebasaba 10,000 casos de COVID-19. El caso de Corea del Sur, que tiene ya varios meses sin un solo caso, y hace alrededor de 3 o 4 meses en que identificaron, creo que 1 o 2 casos en un aeropuerto, hicieron tal nivel de contención que no hubo brote epidémico finalmente en la región en donde hubo esa detección. Australia es otro de los países exitosos, el más exitoso de todos, así descrito en los análisis internacionales en cuanto a la gestión de la pandemia, es Nueva Zelanda, que hay una muy bonita descripción en la revista New England Journal of Medicine hace ya 4 meses aproximadamente, que se llama así, el caso de Nueva Zelanda respecto de la gestión de la pandemia. Y están delineadas las acciones que llevaron a cabo a lo largo de las semanas en que tuvieron COVID-19 y sorprendentemente ellos hablan de haber logrado la contención de la enfermedad en tan solo un mes, así se llama la publicación. Entonces, claro, hay muchísima diferencia en cuanto a la densidad de población, en cuanto a la movilidad social, en cuanto a los sistemas político-económicos que permiten en diversos momentos mayor verticalidad en la toma de decisiones para la contención de una pandemia, etcétera. Y también hay que decirlo, recordemos que la salud pública depende en mucho de la propia sociedad, de cada uno como persona, de la colectividad familiar y de la colectividad comunitaria, de la cultura en salud, de la educación para la salud y de la adopción de las medidas preventivas con mucha disciplina. Entonces, todo eso contribuye y debe entrar, por supuesto, en el análisis respecto de la gestión de una pandemia, ¿no? Entonces, todas estas diferencias de las que hemos hablado, pues deben ser analizadas en todo momento. Han transcurrido 12 meses prácticamente de pandemia o 13 meses ya de pandemia en el mundo y todavía hay muchísimo que aprender y todavía hay mucho que decir a la población respecto de no cansarnos, de
no darnos por vencidos, aún con todo el impacto que esto ha tenido, porque de otra manera esto se puede eternizar. Sí, ya las vacunas están en la antesala de muchos países y se están aplicando en muchos países, pero hemos comentado aquí por qué motivo todavía serán muchos los meses que pueda la humanidad estar lidiando con COVID-19, aún cuando las vacunas han iniciado a aplicarse en todo el mundo, ¿no? Y no perder de vista, doctor, que hay algunos países, algunas regiones que por su misma condición de subdesarrollo o de rezago no suelen ser como tan visibles o tan transparentes al momento de informar qué está ocurriendo en esos sitios. Y quizá podemos hablar de algunos países en Centroamérica, pero muchos países también en el continente africano, que poco, casi nada hemos sabido de lo que está ocurriendo. Y no significa que no esté ocurriendo, significa que debido a la condición que tienen, difícilmente se puede acceder a la información. Así que, bueno, muchas lecciones todavía por aprender, como bien lo ha dicho, doctor, y quizá en estos países también con más rezagos, donde se ha juntado el hambre con la necesidad, es decir, poblaciones grandes con muchas carencias, incluso con mucha población en la calle por las circunstancias que ya hemos descrito, y con sistemas de salud muy frágiles, es decir, no hay un suficiente sistema de salud para toda esta población que está en constante riesgo. Son fenómenos que se han presentado, que se han agudizado y que se han hecho mucho más visibles en medio de esta pandemia. Así que bueno, seguiremos hablando, por supuesto, del tema, doctor, como siempre. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, con todo gusto. Gracias, doctor. Nosotros llegamos al final de este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le queremos recordar que en fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos un recuento de lo que ha sucedido a lo largo de la semana, por si usted no tuvo oportunidad de vernos. El fin de semana es una buena oportunidad para actualizar información. Nos vamos. Gracias. Buen fin de semana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.